quiero que me acompañe al capítulo 15 del libro de Primera Carta a los Corintios. Y vamos a leer algunos versículos a partir del verso 16. Primera de Corintios 15, verso 16 en adelante. Si usted ya lo encontró, dígame amén. Y si no, seguramente lo tendremos proyectado a través de las pantallas. Pero la escritura dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo escribiendo dice: porque si los muertos no resucitaron o no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos, dice, o esperáramos en Cristo, seríamos, dice el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración, o sea, dignos de lástima de todos los hombres. Pero el versículo 20 yo quiero que todos lo digamos en coro. Prepárese, a la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Usted se alegra por eso? Entonces celebramos esta mañana que Cristo ha resucitado de entre los muertos y Él ha hecho primicia de los que durmieron. ¿Qué se refiere esto de primicia? Es que cuando usted y yo leemos la Biblia, encontramos que muchos resucitaron antes de Jesús, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y no volvió a morir. Por eso Él es la primicia. El que resucitó y no volvió a morir. A eso se refiere el texto bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana bendecimos y adoramos tu nombre. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos acá presentes y todos aquellos que a través de los medios el día de hoy están con nosotros. Padre, este día hemos venido a adorar y bendecir tu nombre, a celebrar con todo nuestro corazón, Padre, que estamos alegres y contentos por la esperanza, oh Dios, puesta en ti, y porque tú eres un Dios poderoso, que celebramos que la tumba no te pudo detener, porque escrito estaba: al tercer día tú te levantarías con poder y gloria, porque escrito estaba, oh Señor, que tú vendrías a enseñarnos el camino, pero también a traer salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por este día, oh Padre, por la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. ¿Qué día el día de hoy en la historia? Es imposible no pensar en todo lo que pasó alrededor de este día, porque este día la tumba se abrió. El mensaje corrió de que Jesús ya no estaba en la tumba, pero no sin antes ellos fueron testigos de una serie de sucesos, y el pastor Omar nos predicaba un poco en la mañana acerca de lo que sucedió el día que Jesús murió. Vea lo que pasa ese día viernes. La Biblia dice, Marcos capítulo 15 y Mateo 26 también lo declara bastante detallado, que Jesús, cuando fue crucificado, cuando llegó a la cruz, dice que hubo tinieblas sobre la tierra, hubo un eclipsis, algo instantáneo, momentáneo, inesperado, pero que de pronto el día oscureció y se volvió tan oscuro como la noche. Y eso sucedió a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, de la hora sexta a la hora novena. Y no solo eso, cuando Jesús expiró, Mateo capítulo 27 verso 45 en adelante declara lo que sucedió. Hubo un terremoto tan poderoso que las rocas se partían. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y muchos, dice, y los sepulcros fueron abiertos. Yo creo que esto era imposible que no haya dado de qué hablar de lo que allí había sucedido. Cuando el soldado romano que custodiaba la cruz, vemos las palabras de él cuando dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es un hecho que no pudo haber pasado o haber sido ignorado por todo lo que allí pasó. Es que desde esa última semana hubieron sucesos que tuvieron que conmover a toda Jerusalén. Un domingo anterior Jesús entra, y de la forma que entra a la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Mi pastor explicaba en uno de los programas de radio, dijo: qué símbolo más importante, más agradable, más digno de ser imitado. El príncipe de paz está entrando, porque él no entra montado en un caballo, sino en un asno, como un símbolo de paz, porque él es el príncipe de paz. Él se presenta como el Cordero perfecto y fue aclamado por las multitudes como el Hijo de David.
Y eso conmovió a la ciudad y a los gobernantes. El siguiente día Jesús hizo algo poderoso. Cuando iba en camino a Jerusalén, ve una higuera, y cuando se acerca a ella y ve que no tiene frutos, sino que solamente era apariencias, Jesús dijo: nunca más nadie coma frutos de ti. El siguiente día los discípulos se quedan sorprendidos que aquella higuera se sorprendió. La enseñanza práctica es que al Señor no le gustan las apariencias. A Él le encanta que seamos genuinos y verdaderos. Y cuando Él empieza a trabajar en la vida del ser humano, vemos lo que pasa después. Jesús fue y purificó el templo, y después vemos los milagros y la alabanza. Es que cuando Dios viene al corazón del hombre y purifica nuestro interior, prepárese porque van a haber milagros. El siguiente día Jesús enseña acerca de la importancia de que nosotros debemos entender acerca de la resurrección. El pastor Omar nos habló de diferentes tipos de sucesos de resurrección que hubieron, y es que Jesús se tomó el tiempo para hablar acerca de la resurrección, pero también Jesús se tomó el tiempo para hablar acerca de la obediencia. Y todo lo que vemos nosotros contemplado acerca de las señales santas del fin, Jesús se tomó el tiempo en hablarnos para que hoy por hoy que estamos viviendo en pleno siglo XXI, año 2021, nada nos sorprenda. Usted ve las noticias, la gente se escandaliza por lo que ve, por lo que oye, pero si va a la Escritura, Jesús ya nos lo dijo que esto era necesario que pasara. Entonces, por eso cuando nosotros vemos todo lo que pasó en esa última semana, cada uno de estos acontecimientos tuvo una razón. ¿Por qué? El día miércoles el Señor nos enseña. El día jueves Él también se toma el tiempo para enseñar. El día viernes usted y yo sabemos que Él fue arrestado, fue crucificado, pero al caer la tarde también fue quitado de la cruz para luego ser sepultado. Yo pienso que ese día Satanás y sus demonios celebraron una victoria muy momentánea, porque ellos creyeron que habían vencido. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que sucede después, la victoria, la alegría no les duró mucho. Es que usted y yo tenemos que saber que el ser humano, por mucho que niegue la realidad de Dios, en su muy interior sabe que Dios existe. Recuerdo haber visto esta entrevista a este científico que se denominaba ateo, al británico Christopher Hitchens. Cuando estaba a punto de morir, el miedo se apoderó de él, la inseguridad se apoderó de él. Pero en esta entrevista él dijo que ni por accidente, ni por error, él iría a una iglesia, y menos creer que eso de Dios sería una verdad. Pero cuando está en el hospital a punto de morir, el miedo se apodera de él, y fue tanto la inseguridad que había en su corazón de lo que se avecinaba, que mandó que llamaran un pastor para que viniera y estuviera con él y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Porque el ser humano sabe en su muy interior de que después de esta vida, la vida no termina meramente con la muerte física. La vida es eterna, porque dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y el destino de todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador sigue siendo incierto y amenazador. Cuando nosotros vemos lo que pasa en la cruz del Calvario, entendemos que es la muestra de amor más grande que jamás el ser humano haya podido experimentar. Usted y yo hemos escuchado a personas jurar lealtad, amor, compromiso, pero tristemente muchos de estos sucesos terminan en cosas dolorosas que no vale la pena entrar en detalle. Pero Cristo nos amó y nos lo demostró con hechos, muriendo por nosotros. Y por eso este día usted y yo celebramos ese amor y misericordia, porque nadie nos ha amado como Él nos amó. No hay salvación del alma ni perdón de pecados si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No importa cuán bueno una persona sienta o crea ser, eso no salva a nadie. Lo único que salva al ser humano es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de ese sacrificio con el cual Cristo vino y padeció por todos nosotros. Es que en la cruz del Calvario se consuma nuestra victoria. ¿Cuántos creen eso conmigo? En la cruz del Calvario quedó evidenciado que Jesucristo venció a las tinieblas. Ese domingo, cuando los discípulos quizás están desesperados por lo que han visto un día viernes, a su maestro ser arrestado,
ser latigado, ser crucificado y posteriormente ser sepultado. Muchos de ellos anduvieron con él y se olvidaron de la promesa que en 3 días resucitaría. Pero allí habían unas mujeres que no habían estado mucho tiempo con Jesús, y ellas no olvidaron lo que Jesús había dicho, que dentro de 3 días él resucitaría. Y en efecto, estas mujeres fueron muy temprano por la mañana a la tumba de Jesús para llevarse la sorpresa o ver el testimonio de cómo Jesús había resucitado. Lo que él les había dicho, en efecto, él lo había cumplido. Iglesia amada del Señor, cada una de las promesas que Dios nos ha dado sigue estando vigente y sigue teniendo el poder para hacer y mucho más de lo que nosotros entendemos o creemos. Es por eso que usted debe de alegrarse, porque si él lo prometió, él lo va a hacer. Los discípulos estaban quizás desesperados, preocupados por lo que había pasado ese día viernes. Y Satanás y sus demonios seguramente estaban celebrando la victoria momentánea. Pero bendito Dios por lo que dice este versículo 20, que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y ahora le ha convertido en la primicia de todos los que resucitaron. ¿Por qué nosotros debemos de celebrar este día y gozarnos, pero con júbilo? Es que cuando usted y yo vemos la palabra, vea lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. El apóstol Pablo nos escribe a través de esta carta que en la cruz del Calvario sucedieron cosas milagrosas. Y lo primero que en la cruz del Calvario sucedió ese día fue que, dice la Escritura, que Jesús con su sacrificio anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todo aquello que era contrario a usted y a mí, él la quitó y la clavó en la cruz. Vea lo que dice la Escritura. Él quitó, él canceló el acta de los decretos. El enemigo te acusaba a ti en el pasado, y muchos siguen sufriendo de la acusación: es que tú no puedes, es que vas a fracasar, es que no te va a ir bien, es que estás equivocado, y empiezan los señalamientos del enemigo. La Biblia dice que Cristo clavó el acta de los decretos de todo aquello que te era contrario y declaró victoria sobre ti. En Cristo tú puedes, en Cristo eres más que vencedor, en Cristo tú eres victorioso. Por eso no puedes creer lo que el diablo te diga. Cristo arrancó el acta de los decretos que te era contraria y lo clavó en la cruz, declarándote como victorioso a todo aquel que lo cree. ¿Qué más pasó en la cruz? Vean lo que dice el versículo 15 de lo que el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Colosa. Es que fue en la cruz del Calvario que Jesús despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. Iglesia amada del Señor, es cierto, tenemos un enemigo que no podemos ignorarlo, ni la forma como él trabaja. Pero sí dice la Biblia que si nosotros creemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted y yo no podemos vivir una vida llena de temores y de inseguridades cuando sabemos que Cristo nos dio victoria ya. Es por eso que este día nosotros celebramos nuestra victoria. Lo otro que pasa acá es lo siguiente: fue en la cruz donde Jesús se fortaleció en gozo. De acuerdo a Hebreos capítulo 12 verso 2 nos dice, mire lo que pasa en la cruz. En la cruz el Señor despoja a todos los principados. También quitó el acta de los decretos que era contra nosotros. Pero en la cruz dice la Escritura, Hebreos capítulo 12 verso 2, que Él se fortaleció en gozo. Y le leo el versículo, dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Gozo en la cruz. Es como que nosotros diríamos gozo en medio de la pandemia, gozo en medio de los problemas. Es que Jesús no vio el presente, Él vio el futuro. Y en el futuro te vio a usted, le vio a usted, le vio a usted, y los vio a todos nosotros. Y por eso Él dice que se fortaleció y eso le produjo gozo. Capítulo 53 del libro de Isaías también lo declara la Escritura. Dice: y al ver el fruto de su aflicción se gozará, quedará satisfecho,
Por lo tanto, aun cuando la cruz es algo doloroso, es un martirio, algo despreciable, la cruz, como dice el canto, es un símbolo de afrenta y dolor. Pero Jesús no se fijó en eso, porque Él se fijó en usted, se fijó en usted y en todos nosotros, y por eso se fortaleció. Por eso no vio el presente, pero vio el futuro, porque Él veía tu salvación, Él veía tu familia, que tu familia estaba bajo la amenaza de muerte. Pero Él dijo: no, yo voy a cambiar esta realidad, y fue y murió. Y por eso ahora usted y yo podemos celebrar. ¿Por qué no le das ese aplauso fuerte en celebración a aquel que lo merece? Es que en la cruz sucede algo también. Hebreos capítulo 9 verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y fue en la cruz del Calvario donde Él derramó su sangre por usted y por mí. Es por eso que este día usted y yo celebramos la victoria de Cristo Jesús. Iglesia amada del Señor, cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, recuerde que ese es el centro del mensaje del Evangelio. Entiendo que hoy por hoy quizás no es muy popular, y quizás solo en esta fecha es cuando se enfatiza más sobre el mensaje de la cruz. Pero el mensaje de la cruz sigue siendo la columna vertebral del Evangelio, y por los siglos de los siglos Cristo vive. Y si Cristo vive, también reina por siempre. Y por eso usted y yo debemos de celebrar, porque la cruz solo fue parte del propósito de salvación para con el ser humano. Capítulo 20 del libro de Juan. Dice la Escritura que cuando aquellas mujeres temprano por la mañana fueron y visitaron la tumba, se llevaron la gran sorpresa que la tumba estaba vacía. Y dice que de pronto un ángel les habla y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es por eso que este día celebramos que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y las mujeres, ellas no entraron a la tumba, pero fueron y avisaron a los discípulos. Pedro y Juan vinieron, dice la Escritura. Y cuando ellos vinieron a ver si era verdad lo que les estaban diciendo, dice la Escritura que cuando ellos vinieron, vean, no solo vieron si era verdad, entraron. Pero para sorpresa de ellos, cuando ellos entran, se encontraron con un detalle muy importante, porque el lienzo de Jesús estaba doblado. Eso quería decir de que Él estaba vivo, y al estar doblado quería también decir: no he terminado mi asignación, porque regresaré. ¿Y cuántos saben que Él regresará por su iglesia? O en la cruz misma, en la tumba vacía, quedó la evidencia de que Él regresaría por la iglesia, y eso hay que celebrarlo, iglesia. Es por eso que este hecho es importante, ver el lienzo doblado. Se lo explico. Cuando en la cultura judía en tiempos de Jesús, alguien estaba sentado a la mesa, como hoy usted está sentado a una mesa y viene el servidor, el mesero, y le pregunta a usted si ya terminó, ¿cierto? Los que saben de etiqueta y estas cosas saben que la forma como usted pone los cubiertos, los utensilios, sabe si ya terminó y no tiene que preguntarle palabra. En tiempos de Jesús era algo parecido, pero no era con los utensilios, sino con el manto, con la servilleta, llamémoslo así. Que si lo dejaba doblado era que todavía no había terminado, se levantó, pero regresará. Pero si estaba, solamente lo habían tomado y lo habían puesto allí, sabía que ya había terminado. Entonces, por eso el detalle es importante, porque él dice en la Biblia que el lienzo estaba doblado. O sea, diciendo: voy a regresar. Y cada una de las promesas del Señor, dice capítulo 1 de la segunda carta de Corintios, verso 20, que todas las promesas del Señor son verdad. Y si Él dijo que regresaría, yo creo que Él va a regresar. Yo no sé cuántos esperan que Él venga. Yo espero que Él venga, y yo sé de que Él va a regresar pronto, iglesia. Y eso debe de alegrarnos, eso debe de motivarnos, porque eso da testimonio también de que Cristo y su sacrificio ha obrado en nuestros corazones. Una vida comprometida le permitirá, una vida comprometida con el Señor le permitirá tener victoria en cualquier escenario de la vida. Jesús, vea, en el momento más crítico y más doloroso, en la cruz del Calvario, Él pudo hablar del perdón. Es por eso, iglesia amada del Señor, que el escritor de los Hebreos dice: cuida que no vaya a brotar una raíz de amargura dentro de tus corazones y perder la vida eterna. El perdón es importante, porque los resentimientos, las amarguras, es algo que no se ve, pero se lleva por dentro.
Y Jesús en la cruz misma nos habla sobre la importancia del perdón. Vea lo que Jesús hace acá. Jesús en Mateo 6, al inicio, parte inicial de su ministerio en su primer año, habla acerca de la importancia de la oración y cómo debe de ser. Capítulo 6 de Mateo, usted ve cómo termina la oración. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonamos las ofensas de quienes nos ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ahora bien, eso es la enseñanza, pero en la práctica Él nos los enseñó con hechos. Cuando Él está en la cruz del Calvario, Él está diciendo: Padre, perdónales, ellos no saben lo que están haciendo. Y yo creo que estas palabras Jesús no las dijo con un tono suave. Estas palabras yo creo que Él las dijo con todas las fuerzas que todavía Él tenía para el momento antes de morir. Porque todos tuvieron que haber sido testigos de esa gran verdad, de que Él no solamente enseñó, también los demostró. Al igual que el amor, no solamente nos los habló, también nos lo demostró. También la resurrección, no solamente habló que resucitaría, también evidenciado está que Él ahora ha resucitado, porque la tumba está vacía. El pastor Omar hablaba algo acerca de la fe musulmana. Y en efecto, yo recuerdo hace algunos años atrás haber visto un reportaje sobre la celebración y la euforia con la cual celebraban haber encontrado evidencia de que Mahoma había existido, porque habían encontrado unos huesos. Y ellos lo celebraron, pero de una forma muy a lo grande. Pero nosotros, como cristiandad en el mundo entero, podemos celebrar de que no hay evidencia. Ellos celebraron porque hay evidencia. Nosotros celebramos que en la tumba no hay evidencia, porque Él había dicho que Él resucitaría y Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Y eso lo celebramos con todas las fuerzas, porque así como Él prometió que se levantaría de entre los muertos, también prometió que vendría por su iglesia. La muerte no le pudo detener. La muerte no le pudo vencer. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive. Pero Pablo nos da un planteamiento, y termino con esto. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Pablo dice que lo que hubiera pasado sería lo siguiente. Número 1, usted y yo todavía estaríamos bajo el dominio del pecado y de la muerte. Número 2, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, el apóstol Pablo dice que nosotros seríamos personas dignas de lástima. Número 3, prácticamente no tendríamos esperanza de nada, porque si no hubiese habido resurrección, estaríamos perdidos, y incluyendo todos aquellos que murieron antes de nosotros. Pero bendito Dios por lo que dice este versículo 20, que Cristo se levantó de entre los muertos, y es por eso que nosotros celebramos con toda seguridad que Cristo vive y reina por los cielos. Diga conmigo esta mañana: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y por eso estamos contentos. Yo quiero que estemos en pie esta mañana y quiero leer el versículo que le decía. El apóstol Pablo dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estarías en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto sería catastrófico, porque nuestra fe no tendría fundamento. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, seríamos las personas, dice Pablo, más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Pero el versículo 20 dice: más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron en Él le ha sido hecho. Por eso Pablo termina esta carta allá en el versículo 53. Dice Pablo: porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que escrito está: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Entonces dice Pablo: más gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él te dio victoria sobre cualquier problema, sobre cualquier situación, sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, victoria sobre todo aquello que se pueda nombrar hoy o mañana. Él ya te dio victoria, y si tú crees esa victoria es para celebrarlo, porque la victoria de Cristo es tu victoria. Por eso dice la Escritura: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados míos, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y también que la venida de Cristo está a las puertas. Oh, eso hay que celebrarlo, iglesia, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. En Él está tu sanidad, en Él está tu restauración, en Él está la liberación, en Él está todo lo que el ser humano necesita. El problema es que el hombre tiende a ver más lo que necesita que a quien le ofrece lo que él necesita. No veas los beneficios de la cruz, mira al que está en la cruz. No te conformes con lo que otros dicen o han vivido. Tú también tienes que tener tu propia experiencia acerca de este milagroso poder de resurrección que en la cruz del Calvario se llevó a cabo. Si usted esta mañana está acá y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que sin la cruz del Calvario y el derramamiento de sangre que sobre ella hubo, no hay perdón de pecados. No son las buenas obras, no son las buenas intenciones, no es cuánto compromiso usted haga para con usted mismo, es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted todavía no ha recibido a Cristo esta mañana, allí donde está, Él quiere darle vida eterna a usted. Vean lo que pasa. Él murió para que usted y yo viviéramos. Él murió para que nuestra vida fuera mejor. Todo aquel hombre y aquella mujer que tenía una experiencia personal con Dios sabe que su vida es mejor ahora que como lo fue antes. Lo repito, todo hombre, toda mujer que ha tenido una experiencia personal con Dios sabe que su vida es mejor ahora que lo que fue en el pasado. Porque el poder del evangelio no solo cambia vidas, cambia también comunidades, cambia familias, transforma situaciones. Es por eso que el poder sobrenatural de Dios está en cada uno de nosotros para vivir una vida en victoria como Él se coronó en victoria. Iglesia amada del Señor, Él quiere que disfrutemos de esta victoria. Usted que no ha recibido a Cristo, déjeme decirle que a Dios le duele más verle en su dolor, en su angustia, en su realidad dolorosa que pueda estar viviendo. A Dios le duele más, porque Él ha tratado una y otra forma de ayudarlo para sacarlo de esa realidad. Y esta mañana una vez más Él te está diciendo: cambia esa realidad, permíteme ayudarte, déjame que entre tu corazón y yo te guiaré y te diré lo que tienes que hacer. Si hubiese alguien esta mañana acá que diga: yo necesito a Cristo como mi Señor y Salvador, levante su mano allí donde está y permítame orar por usted. Él te quiere restaurar, Él te quiere salvar. Él no solamente te quiere dar vida eterna, aquí en la tierra también te quiere ayudar a que tu vida sea una vida de victoria, una vida donde puedas realizar proyectos personales, porque Él te dará la sabiduría para hacerlo. Pero sin Dios nos equivocamos, sin Dios fallamos, pero con Él seguro estoy que las cosas serán mejor. Alguien esta mañana valientemente dice: yo necesito a Cristo. Allí donde usted está puede levantar su mano y permítame orar por usted. En la parte de arriba, no sé si tenemos personas que dicen: yo necesito a Cristo. Él vino y se entregó por nosotros para hacernos la vida mejor, no para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Es por eso que Él quiere que usted y yo vivamos a la altura de lo que Él ha hecho para usted y para mí. En beneficio de todos aquellos que están a través de los medios, yo quiero que la iglesia nos unamos en esta oración. Y diga conmigo: Señor, gracias por haber enviado a Jesús a la cruz del Calvario a morir por mí. Sé que no soy merecedor de tanto amor y
y de tan grande sacrificio. Pero este día te pido perdón por no haber entendido cuánto tú me amas y el bien que has querido hacer para conmigo. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y a partir de hoy me esforzaré para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, comuníquese con nosotros, y para nosotros será una gran alegría el poder comunicarnos con usted también y decirle cómo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque recuerde que Cristo fue a la cruz, sufrió por usted y por mí, pero se levantó al tercer día para que usted y yo tengamos victoria en Cristo Jesús. Y si usted lo cree, ríndale un aplauso fuerte al Señor, porque su victoria también es nuestra victoria. Cristo venció para que usted y yo también fuéramos más que vencedores. Aleluya.